Hoy vamos a ver un milagro más. Y tiene que ver este milagro no con un milagro de sanar solamente un cuerpo enfermo, sino también que ese milagro de ver resucitar a alguien, de ver cómo alguien que había muerto es resucitado. Y en el contexto de esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, que una mujer es sana de un flujo de sangre y que tocando el manto del Señor. Y vemos que es el contexto de esto porque Jesús, rodeado por la multitud, alguien se acerca y le dice que vaya a su casa. Este que se acerca es un tal Jairo, que pide que por su hija. Vamos a ver este texto. Podés seguirlo en Lucas 8, verso 40 al 56. Podés seguirlo también en Mateo 9, 18, 26. Podés verlo también en Marcos 5, 21, 43. Como es un relato, como ya aprendimos, ¿sí? Aprendimos que es un relato sinóptico, ¿sí? Que se encuentra en los 3 evangelios y que cada uno de los escritores da su punto de vista, ¿no? Como él lo ve, su enfoque. Y vemos que el testigo ocular, el único testigo ocular fue Mateo, que era apóstol del Señor, y él escribe desde lo que ve. Pero también vemos que Lucas escribe desde la investigación. Lucas era un gran investigador y él está dispuesto a poner detalles en los relatos y en los hechos de Jesús. Así que vemos también que está ese enfoque, el enfoque de Lucas, que es un enfoque minucioso. Y vemos también que Marcos es un relato inminente, porque es el primer evangelio que se escribe, y entonces él es un relato inminente, es un relato que él quiere dejar asentado rápidamente, que es lo que Jesús hacía, el ministerio de Jesús. Pero Marcos lo deja asentado desde lo que Pedro le cuenta, porque él tampoco fue un testigo ocular de esto, sino que Pedro le cuenta, le relata estas cosas y con detalles también. Y él, al tener también detalles, rápidamente se enfoca en esos detalles. Así que yo voy a leer obviamente el resumen de los 3, como vengo haciendo, el resumen de los 3 evangelios. Después, si alguno quiere los resúmenes de cuando yo hago el resumen de los 3, lo quiere, se lo mando, no hay ningún problema. Así que yo voy a leer ya el resumen de los 3 evangelios. Tenemos la primera parte que voy a leer va a ser de Lucas, la segunda parte va a ser de Marcos, y ahí hay un tercer relato de Mateo, vuelve a Marcos y termina con Mateo. ¿Está bien? Usted lo puede seguir el relato, le recomiendo por ahí que lo siga en Marcos 5, 21 al 43, o que lo pueda seguir en Lucas 8, 40, 56, que son los que dan más detalles. Muy bien, les leo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice allí: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué te molestás
vas a molestar más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Al entrar entonces Jesús a la casa del principal, vieron los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues la niña que tenía 12 años. Y los que estaban allí se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie les supiese y dijo que se le diese de comer. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Aquí vemos, en los relatos completos vemos algunos detalles, ¿no? Porque mientras Marcos dice que se les dijo simplemente que nadie diga nada, vemos que Mateo aclara que por más que hayan dicho que no digan nada, que no divulguen, se manifestó lo que había pasado por toda la tierra. Así que aquí vemos que un tal Jairo, yo quiero enfocarme primeramente en este Jairo. Jairo era el jefe, dice, de la sinagoga. Era un principal de la sinagoga. Al ser un principal de la sinagoga, era un hombre que tenía autoridad sobre la sinagoga. Ahora, sinagogas había varias, pero lo que está mostrando cuando dice que era el principal, era que era el que presidía varias sinagogas. Si era el presidente, podemos decir, que estaba a cargo de las sinagogas de la región. Así que no era ninguna persona común, era una persona con mucha influencia y prestigio. Y era una persona también con dinero económicamente. Casi siempre los principales de las sinagogas tenían a cargo las funciones de las sinagogas, tenían a cargo los maestros de la sinagoga, incluso hasta tenían a cargo el desempeño de las sinagogas, cómo se movía cada sinagoga, qué hacían, ¿no es cierto? Ahí en la sinagoga tenían que enseñar la palabra, pero también hacían varias actividades, muchas otras actividades. Entre otras, recogían también ofrendas para después llevar al templo. Así que tenía una gran responsabilidad. Y vemos allí entonces que Jairo, teniendo esta gran responsabilidad de ser un jefe de la sinagoga, tiene un problema grande. Tiene una situación muy difícil. Y es nada más y nada menos que su hija que se está muriendo. Su hija se está muriendo. Y yo quiero ir al corazón de Jairo. Me gustaría ir un momento al corazón de Jairo. Jairo, este hombre prestigioso, este hombre respetado, este hombre con mucho alcurnia, ¿sí? De repente en esta situación, una niña, su hija, 12 años, él tiene que tomar prioridades. O dejar que su hija se muera, o creer en Jesús, del cual todas las sinagogas, del cual todos los fariseos
todos los maestros de la ley estaban en contra. Entonces imagínense el corazón de Jairo. Tenía que decidir perder su prestigio e ir a pedirle ayuda a Jesús. Y no solamente pedirle ayuda, sino que todos los demás se enteren de que estaba yendo con el Nazareno a confiar en ese Nazareno, en ese sectario, en ese que estaba revolucionando o haciendo daño a todo el pueblo para los fariseos. Y él era uno, él era uno de los jefes. Así que imagínense, le costó en su corazón seguramente una lucha interna, pero ¿era su hija o era su prestigio? ¿Y cuántos de los que estamos acá creo que hubiésemos hecho lo mismo que hizo Jairo? Decidió priorizar su hija, su corazón. Pero ¿saben por qué le pongo este detalle? Porque a veces los prestigios, todo lo que nos lleva a esos ciertos lugares, ¿no? Endurecen tanto nuestro corazón que cuesta mucho después humillarse y después bajar de los lugares que por ahí estamos. Y Jairo tuvo que bajar, bajó a lo sumo, bajó bien bajito. Es más, dice que se postró a los pies de Jesús a rogarle. O sea que se humilló a los pies de Cristo. ¿Saben esto lo que significaba? Significaba que Jairo, ahora los fariseos no solamente hablen de Jesús, sino que ahora también hablen de él. Mirá lo que hizo Jairo, mirá dónde fue. Fue a buscar ayuda a Jesús. ¿Dónde está nuestra doctrina? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la dejó Jairo? Mirá dónde se fue. Se postró. ¿Vos lo viste? Yo lo vi que estaba ahí postrado. Estaba a los pies del Nazareno. Pero sin embargo, Jairo priorizó ir a los pies de Cristo. Dejó su orgullo, dejó su prestigio, dejó todo por ir a los pies de Cristo y humillarse a los pies de Cristo y decirle: Señor, mi hija se está muriendo. Según los relatos así sinópticos podemos ver que cuando él va a los pies de Cristo y se humilla: Señor, mi hija se está muriendo, y en ese mismo momento vienen entonces y le avisan otros, le avisan que su hija había muerto. Y es más, le dicen: ya no molestes más al maestro, ya está, tu hija murió. No hay nada más que hacer. Imagínense la situación, ¿no? Sigo en el corazón de Jairo todavía, ¿no? Sigo en ese corazón. Imagínense la situación de decir: me humillé, le rogué, pero mi hija ya murió. O sea, perdí todo mi prestigio, perdí todo, y mi hija igual está muerta. Ahora que nosotros sabemos esta situación, entendemos el porqué de Jesús. Y entendemos ahora, entendemos a Jesús parando en la multitud, porque esto había sucedido, y Jesús hace un alto en la multitud y dice: ¿quién me tocó? Entonces ahora podemos entender también a Jesús y podemos entender a Jairo. Jairo, tengo solución para vos. Podemos entender lo que Jesús estaba diciendo. Jairo, tranquila, tu hija, yo me ocupo. Por más que todos te hayan dicho que está muerta, por más que todos te están diciendo: Jairo, no temas. No temas, Jairo, cree solamente. Pero dame un momento, tengo que sanar a esta mujer. Tengo que ver quién me tocó. ¿Alguien me tocó? ¿Alguien salió poder de mí? ¿Quién fue?
Imagínense Jairo en esa situación. Ahora podemos entender Jairo en esa situación, ¿no? Podemos decir, bueno, el Señor, sigo confiando. Pero tu hija murió. Ya se murió. Pero me dijo que crea. Y yo sigo creyendo. Situaciones extremas, mi hermano, que vos y yo seguramente hemos atravesado y tal vez atravesaremos en algún momento. Son situaciones extremas, situaciones límites. Son un momento, un segundo. Creo, no creo. ¿Me humillo o no me humillo? ¿Dejo mi orgullo o lo suelto y no me importa más nada? Son situaciones que uno tiene que decidir, extremas, y es un segundo muchas veces. Porque Jairo podría haber dicho, mientras el Señor estaba ahí con el dilema, quién lo había tocado, mientras después, ¿se acuerdan cómo la multitud se abre? La mujer queda expuesta, la mujer entonces empieza a relatar su testimonio, imagínense. Y Jairo ahí. El corazón de este hombre, ¿no? Esperando el milagro. Y a veces, mi hermano, nosotros nos vamos a encontrar en ese tipo de situaciones, nos vamos a encontrar en situaciones límites donde tengo que tomar una decisión y no tengo mucho tiempo que pensar. Pero tengo que seguir lo que mi corazón me está diciendo y lo que el Espíritu me está mostrando. El Espíritu Santo me está mostrando, tengo que humillarme, me humillo. El Espíritu Santo me está mostrando, tengo que ir a los pies de Cristo, voy a los pies de Cristo. El Espíritu Santo me está diciendo que no tema, simplemente que crea. Y no temo y voy a creer. Y entonces el Señor, luego que pasa esa situación, va a la casa de Jairo. Va rumbo a la casa de Jairo, sigue después que pasa lo de la mujer, sigue rumbo a la casa de Jairo. Y en ese momento que va rumbo a la casa de Jairo, dice a los demás discípulos, muchachos, quédense, solamente que me siga Pedro, Jacob y Juan. Solamente síganme ellos. Los tres íntimos. Y de esto también quiero que prestemos atención. Hay un círculo íntimo que el Señor tiene. Un círculo íntimo. Siempre en la transfiguración también se lo llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Juan y Jacob, acuérdense que eran hermanos. ¿Sí? Así que los agarró a los dos hermanos y lo tomó también a Pedro. En algunas circunstancias él se apartaba con ellos. Y uno puede decir, pero ¿qué dirían los demás, no? ¿Por qué siempre con Pedro, con Jacob y con Juan? Y en este caso, vamos a ver que el Señor con Pedro lo estaba instruyendo para algo preciso. Y a Juan y a Jacob, los dos hermanos, también estaban instruyendo ahí algo preciso. Querían que vean de primera persona algo en especial. Pero para eso tenían que estar siempre cerca. Cuando estuvieron en el monte, en la transfiguración, estaban ahí, pegadito al Señor, y lo vieron cómo el Señor se transfiguraba en gloria. O sea, mostraba realmente lo que Él era, su esencia verdadera. Y no solamente eso, sino que encima aparecen Moisés y nada más y nada menos, mi hermano, que Elías. ¿Saben lo que los judíos esperaban a Elías? Y sin embargo, ahí en la transfiguración aparece. ¿Quién estaba ahí? Pedro, Juan y Jacob. Que Jacob termina siendo Santiago. O sea, su nombre termina siendo ese nombre Santiago, que es el que muere, el primer mártir que muere. Es el primer discípulo, el primer apóstol que muere. Lo relata ahí Hechos 12, 1, 3. Miren, vamos a leerlo. Porque aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a la iglesia y ordenó matar a filo de espada a Santiago. ¿Sí? O sea, Jacob, hermano de Juan.
Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también ¿a quién? A Pedro. Y esto sucedió en los días de las fiestas en que se come el pan sin levadura. Hechos 12 nos relata eso. Entonces el Señor a veces nos separa íntimamente, nos pide estar cerca para ver cosas que solamente aquel que está cerquita de Jesús puede ver. Y nos prepara entonces en una fe para lo que se viene. Y así entonces apartaba el Señor a Pedro, a Jacob y a Juan para mostrarles lo que se venía. Dios tenía muchos planes con esos tres. Claro, uno fue martirizado, fue el primer mártir. Y gracias a que ese hombre fue mártir, miren lo que pasa. Pedro toma fuerzas para seguir e ir hasta y juntarlos a todos y seguir adelante hasta el aposento alto, luego de que el Señor ha sido crucificado, luego de que Él lo negó, luego de todo, pero había una esencia en Pedro que el Señor ya había marcado. Y era seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Amén. Aún ahí cuando lo había negado al Señor. Y Juan, nada más y nada menos que era el hermano de Jacob, ve morir a su hermano. Pero Juan es aquel que después tiene una revelación tremenda, que es el Apocalipsis. Podrían haber dicho ellos, a ver, nos mantuvimos tan cerca del Señor, vimos milagros tan cerca, vimos cuando resucitó a esa niña, nos llamó a los tres y estuvimos ahí los tres y la vimos resucitar. Vimos cuando el Señor se transfiguró. ¿Y por qué no pudo salvar a mi hermano? Podría haber hecho Juan. Pero sin embargo, había una esencia en ellos que el Señor había puesto para que ellos puedan seguir adelante. Juan fue el último apóstol en morir y murió de anciano. Y nos dejó la revelación tremenda de las profecías del Apocalipsis. Entonces, mi hermano, siempre hay un propósito. Nada está aquí en la Escritura porque sí. El Señor, si tomó y tomaba estos tres, es para que nosotros veamos hoy que hay una esencia que Dios quiere poner, impregnar en nosotros. Pero esa esencia solamente se impregna en uno cuando uno está cerca, muy cerca. Y hoy el Señor llama a su iglesia a estar cerca, llama a todos sus discípulos a estar cerca y a ver el obrar de Jesús, el obrar de Dios hoy en día, pero en primera persona. Poder estar ahí como si estuviéramos ahí en esa casa y en esa habitación, en la casa de Jairo. Porque en esa casa al final quedó Jairo y quedaron los tres discípulos y estaba Jesús. Y hoy el Señor también nos llama a esa habitación, nos está llamando a estar cerca, a ser protagonistas en primera persona de la obra que Jesucristo sigue haciendo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero solo los que están cerca van a poder ver los milagros de Cristo de primera mano. Talita le dice así. Al entrar Jesús a la casa, dice Mateo, ¿no? Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta. Claro, imagínense el Señor entrando, ya la habían visto que estaba muerta. Es más, ya estaban haciendo la despedida como se hacían, como acostumbraban, con flautas, con alboroto,
con llanto, dice allí el relato que había mucha gente también llorando. Imagínense la situación, ¿no? Y el Señor le dice, cállense todos, dejen de hacer ruido. Porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se burlaban. ¡Qué espíritu!, ¿no? Todos se burlaban. ¿Saben qué era la burla? La burla era simplemente no tener fe. La burla es decir, yo no creo. No creo lo que está diciendo, que no está muerta. ¿Qué está diciendo? ¿Está loco este hombre? Y se reían, se burlaban de él. Pero sin embargo, allí había estos que sí creían. Estaba Jairo, que había creído, que el Señor le había declarado, no temas porque tu hija no está muerta, tranquilo. No temas, cree, simplemente cree. Tenía fe. Y estaban los otros que estaban siendo entrenados para ver cosas grandes. Pero también estaban los que hacían ruido, los que hacían alboroto, los que tocaban flauta. Y el Señor dijo, silencio, basta. Basta. ¿Cuántas veces, mi hermano, el Señor nos dice algo, nos manda algo, nos muestra algo con fe para que nosotros podamos creer en el Señor, pero de repente se levanta el alboroto, se levanta el ruido? Hay ruido a nuestro alrededor. No podemos entender, no podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, el relato dice que había flautas, alboroto, pero Jesús dijo que se aparten, que se vayan, porque la niña dormía. Claro, imagínense, si había tanto ruido, había tanto alboroto, ¿por qué no se despertó la niña? Es que el ruido, el alboroto, no despierta a nadie, amén, que está muerto. Solamente Jesús puede levantarla de la muerte y poder darle vida eterna. ¿Qué les quiero decir con esto, mi hermano? Que a veces hay más ruido que milagros. En nuestras vidas a veces hay más bochinche que un verdadero milagro de Dios. Y yo te animo, como dice el Señor hoy, que calles el ruido, que calles el alboroto, que calles esas voces que tal vez alborotan, que tal vez hacen ruido y nada más que ruido. Y que puedas escuchar solamente la voz de Cristo que dice, cree, no temas. Y tal vez el Señor está diciendo, calla los ruidos, calla ese alboroto, no sirve para nada. Ahora siempre, antes que suceda un milagro, antes de ver la mano del Señor, suele haber ruido, suele haber alboroto, suele haber algo que desconcierte, ¿no? ¿Qué está pasando? Algo que se desconcierte. Suele haber burladores, suele haber de estos que te dicen, estos están locos. Suele haber. Lo van a escucharlos, pero aún lo van a escuchar literalmente. Que le van a decir, esos están todos locos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás metido ahí? Y tal vez vos estás a punto de ver el milagro de tu vida, como Jairo, con lo que anhelaba él. Imagínense si Jairo se hubiese prestado atención al ruido, al alboroto, a la flauta y a todos los que estaban alrededor. Imagínense si Jairo hubiese prestado más atención a eso, al ruido y a los que se burlaban encima del Señor. Imagínense Jairo diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo traje? Está bien, vámonos. Y se lleva al Señor y a los discípulos. No hubiese visto el milagro. Pero ¿saben cuántas personas hay? ¿Cuántos hay que están a punto de ver el milagro y se quedan con el ruido antes de con el milagro? Se quedan con el alboroto, se quedan con lo que dicen los demás.
Se quedan con los burladores, se quedan con los que cargan, se quedan con esos que tratan de robarse literalmente, robarse la bendición. Entonces cada vez que hay un milagro en puerta, mi hermano, es normal que venga el enemigo a hacer ruido. Dale un aplauso, porque es una verdad de Cristo. Es una verdad en Cristo. Entonces, mi hermano, solamente escuchemos la voz de Cristo, que nos dice, no temas, solo cree. Enfócate solamente en Jesús. No te enfoques en el ruido, no te enfoques en las circunstancias. Enfócate solo en Jesús y seguilo a Él. Seguilo a Él. Y esta gente hizo lo que tenía que hacer. Siguieron a Jesús y vieron el milagro de Talita. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Quiere decir que la niña sí estaba dormida. Estaba dormida, claro. Porque los que esperan a Cristo, el Señor nos estaba mostrando allí, nos estaba enseñando algo escatológico, algo a futuro. Que los que mueren en Cristo solo están durmiendo. ¿Cuánto dicen amén? Esta niña, su padre, los discípulos que acompañaban al Señor, creyendo, solamente la niña esta estaba durmiendo. Porque de luego se levantó, apenas la voz del maestro la llamó, dice que se levantó y andaba, tenía solamente 12 años. Y entonces dice que empezó la niña, imagínense 12 años, yo me la imagino allí levantándose normalmente como de una siesta. ¿Cuántos tienen hijos de 12 años? 12, 13, 15, ahí. ¿Sí? Nietos, sobrinos de esa edad. Pues imagínense, 15, de 15 sí tenemos, ¿no? Yo puedo relatar cómo se levanta mi hijo de la siesta. 16. ¿Cómo se levanta de la siesta? ¿No? A los 12 capaz que todavía se levanta con todo dormido, todo así. ¿Qué hace? ¿Qué pasó acá? ¿No? Como que están viendo de otro planeta, no de una siesta. Pero ahí estaba, la niña se levantó porque simplemente estaba durmiendo. Talita Cumi. ¿En qué le habló el Señor? Le habló en arameo, la lengua que se hablaba normalmente. Talita Cumi. Los que duermen en Cristo, mi hermano, escucharán la voz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una gran revelación. Hoy Dios nos está dando en esta noche una revelación tremenda. Cómo esta niña se levantó al escuchar la voz de Cristo simplemente diciéndole, levántate. ¿Cuántos van a escuchar esa voz? ¿Amén? Vamos a escuchar esa voz. Mira, para terminar el mensaje, quiero leerte un pasaje que habla de esto. Pablo habla de esto. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Escucha bien, o léelo allí en tu palabra. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Amén. Quiere que lo sepas, Pablo. Acerca de los que duermen. Para que no os entristezcas. Que no se pongan tristes por los que están durmiendo. Como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué está diciendo? Los que están durmiendo en Cristo. Los que murieron en Cristo, está hablando aquí el apóstol.
son los que tienen esperanza. Gloria a Dios. Son los que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. El Señor nos está hablando en esta noche. Y el Señor nos está diciendo que si morimos en Cristo, si nos toca morir en Cristo antes de que Él vuelva, y nos toca morir, simplemente vamos a estar durmiendo como Talita. Amén. Vamos a estar durmiendo como Talita. Y simplemente nos está diciendo el Señor que vamos a escuchar su voz, como la escuchó Talita. Talita revivió. La niña revivió para vivir nuevamente en esta tierra. Pero mirá lo que dice la palabra. Dice así: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, amén, escucha bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, ¿qué pasará? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Y dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que, si estemos aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Amén. O sea, si nos toca morir, no vamos a dormir hasta esperar la voz del Señor. Y si no nos toca vivir, nos toca morir, estar vivos aquí, ahora, como estamos ahora, y viene Cristo, seremos arrebatados. Simplemente dejaremos esta tierra por creer en Cristo. Por eso, mi hermano, estemos enfocados en Cristo. Deja de enfocarte en los ruidos de alrededor. Deja de enfocarte en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias. Deja de enfocarte incluso hasta en los ataques del enemigo. Enfócate solo en Cristo. Porque si en Cristo morís, dormís y resucitás. Y si en Cristo estás parado, en Cristo serás arrebatado. ¡Arrebatado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ponete de pie, iglesia! ¡Ponete de pie y dale gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús!